Muy buenos días nuevamente, familia de la fe. Es un gusto este martes continuar con las reflexiones de las características de Dios en la relación que hay entre padres e hijos. Dios fue quien instituyó la familia y es por eso que tenemos que entender los principios espirituales que hay. Y la semana pasada te hablaba acerca de los principios espirituales que hay en la relación matrimonial, pero en esta semana me estoy enfocando en la relación de padres, ya sea mamá o papá, con los hijos. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de lo importante que es que nosotros cumplamos las promesas que les hacemos a nuestros hijos. Y bueno, no es señalar a nadie, yo mismo he caído en eso, de que hay veces que en un momento de enojo o en un momento de alegría o sin pensarlo le prometo algo a mis hijos y después no lo cumplo. Un ejemplo de esto sería que, bueno, estoy queriendo que mi hijo haga algo y entonces le prometo, oh, si haces esto, mira, te prometo que te voy a regalar tu juguete favorito. Y entonces va el niño y lo hace y el juguete favorito que él desea es un juguete muy caro y entonces ya que me dice el niño, papá, ¿qué pasó con lo que me prometiste? Y entonces empiezo a argumentar y decirle, no, es que es muy caro, es que fíjate y demás. El niño, sobre todo si es pequeño, no entiende de precios y entonces lo único que está recibiendo es que tú me prometiste algo, yo hice mi parte y tú no estás haciendo la tuya. Entonces, ese es un ejemplo de cuando quiero que mi hijo haga algo y no estoy razonando lo que le prometo. O por otro lado, cuando estoy molesto y entonces pudiera ser un ejemplo, ¿verdad? Que se está portando mal mi hijo. Y me pasó una vez, ¿verdad? Que era un sábado y se estaba portando mal mi hijo, no digo cuál de los dos, ¿verdad? Y se me ocurre el prometerle que si se sigue portando mal, no vamos a ir a la fiesta. Sin embargo, eh, me quedé meditando, si no vamos a la fiesta, ¿qué explicación le voy a dar a la mamá o al papá del niño al cual no estoy yendo a su fiesta? En realidad no es un castigo real, no es algo que pueda cumplir. Y entonces el que se iba a ver mal en ese castigo soy yo. Entonces tengo que pensar por adelantado si es que tiene que haber una consecuencia a las actitudes, ya sea positivas o negativas de mis hijos, pero tengo que pensar en las promesas que le estoy haciendo. Y el texto que quiero bueno, son dos textos que quiero que meditemos el día de hoy. Es Mateo 5:37 que dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y es Jesús el que está diciendo estas palabras, o sea, no digas no y después cambies de opinión, o digas sí y después, como dirían allá en mi tierra, ¿verdad? Te eches para atrás. Tenemos que nuestro sí que sea sí y nuestro no que sea no. Dice Jesús que más de esto nos va a hacer pecar, va a proceder de mal. Y entonces esto es muy importante en la relación con mis hijos porque, como te explicaba el día de ayer, yo soy un ejemplo, soy un reflejo de autoridad de parte de Dios. Y entonces cuando ellos crecen con un papá o una mamá que les promete algo y no se los cumple, ya sea para bien o para mal, van a pensar que así es Dios, que Dios les promete algo y no se los va a cumplir. Y esto de las promesas es tan importante que en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 13 dice lo siguiente, conforme a la fe murieron todos estos, viene hablando de los héroes de la fe, Moisés, Jefté, Sansón, Gedeón, y dice, conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto es tan importante porque podemos ver que la fe va relacionada con el creer en las promesas de Dios. Obviamente, en ninguna parte de la Biblia dice que todas las promesas que Dios hace en la Biblia se van a cumplir de este lado de la eternidad, sino que está diciendo que sin haber recibido lo prometido en esta tierra no lo recibieron, pero creyeron y lo saludaron, mirándolo de lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Mucho
de mi fe va a estar cimentada en las promesas de Dios. Y entonces, si yo quiero que mi hijo entienda el carácter de Dios, que Dios cuando cumple, promete, y lo puedo ver en Josué, en el libro de Josué, el tema central del libro de Josué es que Dios cumple la promesa de darle la tierra prometida y que ninguna de las promesas de Dios se dejó sin cumplir. Entonces, tengo que como papá el razonar antes de prometerle algo a mis hijos, ya sea bueno o sea malo, para cumplirlo y no ser un mal ejemplo de, como dijo Jesús, que mi sí es no y mi no es sí. No, no, no. Mi palabra tiene que, mis promesas tienen que pesar. Y entonces cuando yo le digo a mis hijos, te lo prometo, mis hijos entiendan así como que firmé un contrato, dice, oh, mi papá, mi mamá me lo prometió, me lo va a cumplir, ya sea para lo malo o para lo bueno. Entonces, ese es el concepto que quiero transmitirte el día de hoy, el ser un cumplidor de promesas. Te espero el día de mañana en esta serie de devocionales de relaciones, principios espirituales de las relaciones entre padres e hijos. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente martes. Bendiciones.